Este programa es una realización de la Administración Municipal del Retiro para exaltar nuestra historia y que se entrega a los guarceños como regalo para el Bicentenario, donde se exaltan momentos y personajes importantes que han aportado a la construcción histórica del municipio. La comunidad de la vereda Pantalio se encuentra al suroriente de la cabecera municipal, a una distancia de 14 kilómetros. La vereda limita al norte con Puente Peláez, La Amapola y Pantanillo, al sur con Tabacal y el corregimiento San José de la Ceja, al oriente con El Moral, La Playa y el municipio de La Ceja, al occidente con Nazaret, Los Medios, La Luz y el municipio de Montebello. Por esta excelente ubicación geográfica dentro de la jurisdicción del municipio, lo hace poseer unas muy buenas características para comercializar. Trabajar, me tocó trabajar mucho soltera y casada, ya con la obligación más harta, bendito sea mi Dios. Sí. Vamos a decir que no, bendito sea mi Dios, pero gracias a mi Dios. Siempre con el viejito viví 60 años. Sí. Eso viví con el viejito siempre, gracias a mi Dios. Y aquí todavía estoy, pues, siempre quejando, pero todavía paradita más o menos. ¿Cómo se llamaba su esposo? Juan de la Cruz Romana. ¿Cuánto de que falleció? 4 años, justo ahora el 3 de diciembre de haber muerto. Ah, siempre duró muchos años con él. Muchos años, bendito sea mi Dios. ¿Siempre ha sido usted de acá de Pantalio? ¿Qué dice? ¿Ha sido de acá de esta vereda? Toda la vida, bendito sea mi Dios, que nos tocó mover. Cuando nos casamos, él tenía un ranchito aquí arriba de paja. Y eso al fin ya, aquí ya se puso en la obra y eso este ranchito aquí. Pero más o menos de aquí nos hemos movido, que es que nos casamos. ¿Esta ha sido la casa pues de...? Sí, toda la vida, sí, bendito sea mi Dios. ¿Y de quién era esta casa antes de ser de usted? De un señor Ramón Henao. ¿Ustedes la compraron a él? No, esto quedó de unos hijos, que entonces ya los hijos también se murieron y entonces ahí sí quedó un hermano de él y entonces quedó eso de una hermana. Y entonces ya la hermana vendió y se fue para Medellín y se fue cuenta que ya murió porque no se fue a llevar por aquí. ¿Y usted nació en esta casa? ¿Yo? Sí. No, yo nací aquí al lado de allí, en la casa pues de los viejitos papás míos. Yo pues aquí viví fue con el marido. Pero entonces ahí hay una casa allá al frente. Sí. Ahí fue donde yo nací. ¿Cómo se llamaba su papá y su mamá? Mi mamá llamaba Florentina Henao y mi papá Lucio de Jesús Flores. ¿Estudió usted en la escuela de acá de Pantalio? Sí, en la escuela vieja. En esta escuela que yo creo que ya la tumbaron. ¿Pero en la de las tapias de arriba o en la de No, viene aquí. En la primera. En las tapias, en la vieja. En la vieja. Sí, en la vieja. ¿Cuántos años estudió ahí? Pues yo no le sé decir cuántos años estudiaría, pero nosotros nos tocó estudiar allí. Aquí en esta no, pero ahí en esa fue donde nos aprendimos las vocales siquiera. Sí, ¿y quién era su profesora? Esa era como de La Ceja. Ella llamaba María Botero, pero yo creo que todas ya están muertas también. María Botero. Y ella hasta vivió muchos años también. Siempre estuvo enseñando ahí, muchos años, esa señora. Cuando usted estaba pequeña, ¿había muchas casas por acá o eran más? Sí, esto era uno tras otro ranchitos de paja. Sí. Esto eran ranchitos de paja. Aquí arribita había uno, más arriba había otro. Para allí para atrás, pues de un señor que llama Pascual y ya da otro. Y aquí para abajo eran a las cuadras ranchitos de paja, por toda parte. Eso eran ranchitos de paja.
y al fin yo no sé, todos fueron haciendo ranchitos, porque es que esos ranchitos de paja, eso era uno como al al agua. ¿Dónde salían ustedes al pueblo? ¿A qué pueblo Al salían? retiro, y donde nos tocara salíamos, pues al retiro, a la ciudad salíamos también, hasta Montebello nos tocó ir también, siempre. ¿Y se demoraban mucho aquí a Montebello? Siempre para ir y bajar, es que para ir allá, siempre se demoraba uno para bajar, y para subir esa falta, ahora para bajar y para subir. Y a la ceja, al retiro, aquí derecho que hay un pueblo llama San José, ya también se iba a traer la librita de sal y bajamos esa falda y subíamos con el mercado para, pues soltera, cuando íbamos a traer la salecita, aquí había una tienda y también íbamos allá al mercado. La huerta casera constituye una fuente de alimento, al igual la crianza de aves de corral, cerdos y en algunos casos se tiene vaca lechera. Las familias cocinaban con leña y como no había luz eléctrica, la carne se comía ahumada para conservarla. La mazamorra era preparada en pilón o cascada en la piedra y era fundamental en la comida. Las arepas de mote y de chocolo se asaban en callanas o en latas que se calentaban con leña. Ay, usted, de la única casa de familia que yo me pueda acordar, que les pueda decir a ustedes, fue en la casa de un señor que llamaba, ay, sí, yo me acuerdo, que tenía finca por ahí al lado de abajo del Retiro, don Javier. Sí. Esa es la única casa de familia que yo me acuerdo que haya trabajado. Yo de las otras partes sí me acuerdo, yo trabajé en el Poblado, trabajé en Envigado, trabajé aquí en el Retiro. La primera casa donde yo me coloqué a trabajar fue, que existe todavía esa casa, la casa cural que soy. En esa casa me coloqué yo a trabajar con una señora que vivía ahí en esa casa. Ella fue la que me buscó y ahí fue primero yo llegué y trabajé y aprendí muchas cosas. Yo ya trabajaba en una y en otra parte. Cuando eso no era casa cural. ¿Cómo Cuando trabajó ahí no era casa cural. No, señor, esa era casa de familia. De familia. ¿Y cómo llamaba la señora? Llamaba doña Rosa Vallejo. ¿Y el esposo, no se acuerda? Y ahí para abajo, donde digamos, por ejemplo, yo no sé porque hace muchos años que no voy al Retiro. Eso será como de tiendas o cafés, ¿qué será? De ahí para abajo vivían 3 hermanos de ella. Ella vivía en la casa de balcón. Y de ahí para abajo vivían 3 hermanos de ella. Y la otra familia vivía en Medellín. Ella se mantenía casa en Medellín. Por ahí eran de casa y nos mantenían. ¿Y era soltera o qué? Soltera, sí, señor. Y ya tenía que una hija me decía que de crianza, no sé qué, por último ella se casó y ella se mantenía donde ella. Pero es la única casa, ustedes dones, que yo me acuerde. Yo de las otras casas no me acuerdo. ¿Y cuánto trabajó allá? En esa casa trabajé yo, ¿qué le voy a decir? Por ahí algunos 3 o 4 años. Porque en realidad yo donde llegaba me amañaba y me daba como el cariño de la gente. Y me amañaba. Y entonces yo cambiaba de colocaciones cuando ya la gente se movía para la otra parte. Porque yo a Medellín vine a ir ya lo último con este señor que le miento, con don Javier. Que él tenía casa en Medellín, él tenía una finca por ahí, pero no venía sino como en los diciembre y en la mitad del año. Pero no sabe qué apellido era don Javier. Era... Ay, sí, Don Javier Restrepo. Sería, yo no me... Ay, señor, ¿para qué me voy a poner ahí? En este momento yo no me acuerdo, ya no estoy bien ni acordar. No, ya está, ¿Qué era Restrepo? Nos dice su yerno allí. Sí, ¿Qué era Restrepo? seguramente, yo no me acuerdo. ¿Y cómo era el Retiro cuando usted trabajaba allá en la casa del balcón? ¿Era muy grande o cómo era? El Retiro, que es que creo que ha progresado sobremanera, el Retiro era una cosa chiquita, digamos, por ejemplo, y no tenía... Pues fíjese que cuando yo estuve trabajando ya apenas estaban comenzando a venir los carros. Allá el Retiro, que es que ha progresado sobremanera, eso me han dicho que ha progresado, pero el Retiro cuando eso no. Cuando yo estuve trabajando allá era común y corriente, un pueblecito chiquito, digamos, por ejemplo, pues de competencia de la gente sí, pero digamos no era pues una ciudad como que es que soy, porque dicen que hoy en día que es casi como una ciudad del Retiro. Es un poquito grande, pero todavía está muy pequeño. ¿Ustedes son del Retiro? Sí, señora. Ah, ¿Y ustedes... la plaza cómo era, la plaza del Retiro, se acuerda? Para que me cuente más o menos, ¿era empedrada? No,
cuando eso no. No. Cuando eso no era empedrado. Y tenía un parquecito chiquito y tampoco era empedrado, sino que era así como como le dijera yo a usted, así como en tierra, como se encuentra esto aquí. Sí. A mí no me tocó conocer allá. Pues cuando yo estuve trabajando allá no era empedrado, sino que era así en tierra, mejor dicho, hablando vulgarmente. Así es. ¿Cuántos años tenía usted cuando trabajó allá? ¿Cómo? ¿Cuántos años tenía cuando trabajó allá? Ya pensé que yo tenía por ahí, que cuando yo estuve trabajando allá tenía por ahí 20 años. ¿Tendría? O sea que eso hace más de 70 años, porque usted tiene 94, ¿cierto? Sí, más o menos 20 años tenía cuando yo me coloqué a trabajar, más o menos. O sea, hace más de 70 años que usted conoció el Retiro, que era muy pequeño y que donde está la casa cural era una casa de familia. Casa de familia, muy cierto, señor. La casa cural no, esa era casa, pues le digo. Y de esas otras partes que dependen de la casa cural, como yo la llamo para abajo, eran casas de familia todas. En ese tiempo por ahí no había, digamos, era pues como común y corriente, como Luis, se lo repito, el pueblo, pero no como hoy en día. No, es que en realidad a mí no me tocó. Hoy en día, yo y que, digamos que fue, hasta no hace días que fui, pero como ya tan inválida, enteramente crecen, digamos, por ejemplo, que había una hija de Tulio, y me ha llevado para allá, donde ella, y me saca por ahí, pero como yo casi no por esta visita, sino al guitío que yo veo por esta visita, únicamente. Ella me sacaba por allá, pues que conociera, que había el Retiro como estaba, pero yo casi no me acuerdo, porque no distinguía como me tocó conocer. Cuando usted estaba chiquita y se enfermaba, usted o sus hermanos, ¿qué les hacía a su mamá? ¿Qué remedio les daba? Bebidas que nos daban, caían que como fiebres, no sé qué, o daños de estómago. Para el estómago nos hacía que si agua de apio o de paico con limón. Sí. Y para las fiebres nos hacía que espadilla o zarpoleta con limón, pero medicamentos No habían. No, cuando eso no nos daban a nosotros, es que yo sí me acuerdo, cuando eso no nos daban a nosotros medicamentos, sino que eran remediecitos de las mismas hierbas de por aquí, donde vivíamos. ¿Y quién era el que tenía fama para dar esos remedios por acá? ¿Su mamá sabía bastante o había más gente acá en la región que conocía de esas hierbas? Es que esa hierba la conocía por aquí casi todo el mundo, esas hierbitas que le miento, esas las conocían por aquí todo el mundo, porque eso lo hay, y todavía existen. Sí. Y todavía existen esas hierbitas, pero digamos, pero yo no pues como que eso sí, yo me parece a mí pues, que pues a la edad de 20 años que yo salí a trabajar, porque mi mamá, como vuelvo y lo repito, ella tuvo que salir, se mantenía trabajando en una parte y en la otra. Entonces yo quedaba, pero no lo mismo, yo quedaba en esta casita, bregando el papá de ella, el abuelito, pues como el papá de ella que era trillidito. La vieja escuela de Pantalio funcionó muchos años en este lugar. Su construcción era en tapia y paja. El profesor de ese entonces era pagado por la comunidad, pero más que todo por los padres de los alumnos. Hay muchas cosas para contar de acá. Muchos recuerdos. Sí. Y la uno guayado, ¿verdad? Porque nosotros no estábamos de acuerdo de que se acabara esta escuela, que antes se debía de conservar como un patrimonio histórico. Claro. Y eso fue, pues, como ya se decidió las otras juntas que hubieron después de eso. Por ejemplo, ya resolvieron fue venderlo. Y vean en las ruinas en que quedaron, pero no solo yo, sino varios, muchos de los que estudiamos aquí no estuvimos de acuerdo con eso. ¿La razón para quitarla de acá fueron cuáles? Más que todo porque no tenía pues agua, y en las administraciones en esos entonces lucharon siempre muchos con motobombas, arietes, pero no fue posible pues como abastecerla para los servicios. De todas maneras, mucho problema. Descríbanos pues usted, ya que reconstruyamos la historia. ¿Cómo era esta escuela? Más o menos, ¿cómo se acuerda usted que era la escuela de Pantalio? Esta escuela era una escuela muy amplia. Tenía 2 salones para estudiar. Salón grande que lo ven ahí así. Otro que queda hacia atrás. Allá se ve. También pues como en esos entonces
se estudiaba, era por la mañana, estudiábamos los hombres, todos los hombres por la mañana, y después de mediodía las niñas. Entonces se repartían los grupos en esos dos salones, que enseñaban hasta quinto de primaria. ¿Y quiénes eran, se acuerda de sus compañeros de estudio en ese tiempo? Sí. Díganos algunos de los que se acuerden. Algunos por ahí que me acuerdo, Leonidas Puerta, que vive allí en la parte de Nazaret. Lubín Puerta, del Retiro, usted lo conoce. Claro, don Lubín, mucho. Lubín Puerta, un hermano de él, Vitalino Puerta, también, de aquí por estos lados del Tabacal, Amado Bedoya, Jaime Bedoya, Salvador Granda, que usted lo recuerda también mucho, refinado Salvador Granda, también fue compañero de aquí de estudio de nosotros. ¿Y la profesora quién era? La profesora, no recuerdo bien la primera, que me tocó estudiar con ella como cuando yo estaba en primero. Cuando yo pasé a segundo, sí me tocó con una profesora que llamaba Berta Gómez. Berta Gómez Jaramillo, de Río Negro. Bueno, esto era en teja de barro todo. En teja de barro. Muy linda, tenía chambranas o eran estos mismos... Primero era enchambranado. Sí. Después, debido seguramente a tanto tiempo, las chambranas se fueron deteriorando mucho, se fueron acabando. Entonces, en una administración no la recuerdo, ya le hicieron como ese pasamanos. Ah, sí, ahí se ven los huecos de los pilares. Y entonces se lo coló los pilares. Y aquí había una terraza que salía aquí así, como hasta por acá. Cuando se hacía un entablado, eso quedaba un sitio muy amplio. Sí. A veces en las funciones, por ejemplo, cuando el padre venía a las romerías, siempre celebraba la misa ahí. Los conjuntos de música siempre se subían ahí, así eso lo llamamos que el escenario. En ese tiempo, no sé ahora cómo se llamará. Y cuando los remates, la persona que estaba rematando, pues se subía así a los remates también, a gritar. Porque había como le decía yo, una romería muy entusiasta cada año, que era como por el mes de octubre, que era para la parroquia. Especialmente era para la parroquia. Los sainetes de la época, representados con habitantes de la vereda, eran reconocidos en toda la región. Estos sainetes de Pantalio y de Lejos del Nido participaban en las fiestas de los negritos y en diferentes actividades culturales en el oriente antioqueño. Usted trabajaba, me contó también, en los sociodramas. Ah, sí. ¿Qué representaban o qué hacían? Sainetes. Sí. Sí. Pues varios sainetes y fuimos a varias partes que nos llamaban la atención, pues, de otras veredas íbamos. ¿Eran de fama, pues? Y yo le dije, yo representaba como la vieja. Sí, cuéntenos a ver. Yo representaba a la vieja y le digo, pues, entonces estaba uno más muchacho y alegre, como aliviado. Y le poníamos siempre mucha mecha a eso, como le decíamos, yo representaba a la vieja y había otros compañeros también muy especiales para eso, como era el finado Celso Bedoya, que era el patojo, la vieja también, yo era la vieja, el viejo era Orlando Henao. Antes de eso me tocó también con un tío mío que llamaba José Antonio Bedoya. Eso pues, la historia es desde ahora 45 años en adelante. ¿Y quién les ayudaba a preparar esos sainetes? Nosotros mismos. ¿Y de dónde sacaban la historia para...? No, nos reuníamos por ahí 3 o 4, por ahí así, y lo íbamos cuadrando y sacábamos un sainete muy bueno, no lo íbamos a decir. Sí. Y nosotros a veces conseguíamos, de pronto una vez sí nos facilitaron como un libro, donde venían ahí pues como de dónde sacar comedias o sainetes, y lo estuvimos mirando. Y dijimos nosotros, esto, porque hay veces que se sacan las cosas mejor de experiencias. Por ejemplo, muchas veces hay señoras ya, por el tiempo, por los años, dicen frases muy célebres.
con mucha gracia, así, pues, sin darse en cuenta. Entonces uno va afirmando eso y va teniendo eso en cuenta. O gente que de pronto habla muy mal hablada, pues, porque no ha tenido pues mucha preparación, y también uno se va a basar por eso. ¿Y no se apuntaba ninguna señora de esa época o ninguna muchacha a esos sainetes? Entonces, ¿Todos eran hombres? sí, a la final algunos eran hombres, otros sí se presentaban muchachos, pero les daba pena, cuando eran definitivamente muchachos. Pero cuando eran los hombres, nosotros buscábamos las personas que al disfrazarse quedaban también como una muchacha. Y usted queda como una vieja. Y yo sí quedaba como una vieja. ¿Y que se acuerda que decía usted un poquito ahí de lo que, de la narración de lo que usted le tocaba decir? No, Actúenos ahí, don Tulio. No, Sí, yo sí no poquito, recuerdo. ¿no? Yo, lo que sí es que no en esa iglesia teníamos un alcalde, teníamos un sacerdote para la confesión, y nosotros para ir a hacer esa confesión pues decíamos cosas muy célebres, y hasta a veces, ¿verdad? Uno muchas veces hasta de pronto había gente que decíamos, pero ese habla demasiado, ese tal vez no había dicho eso. Pero uno decía las cosas y el otro sabía si le ponía sentido a eso, ¿no? Claro. Pero cuando le ponían sentido, sonaba bien. Pero no se acuerda usted de algo así como actuaba usted como la vieja, de unas 2 o 3 palabras. Pues yo ya tantos años y le digo, yo, no en este momento. Yo como había sainetes que presentábamos, a veces pues era por matrimonios, que yo vivía muy mal con el marido, me pegaba mucho, y entonces la íbamos muy mal, pero de vez en cuando él como me necesitaba, me buscaba. Y entonces yo me le hacía, pues, no, esas son cosas que yo no las digo porque no me acuerdo, y si me acuerdo, me da pena decirlo ahí, Otras veces era por enfermedades. Por ejemplo, una vez que presentamos un drama que yo estaba enfermo, sí, para hacerme una operación, había médico y todo. Y entonces nosotros conseguimos, pues, yo enfermo del estómago y hinchado, muy hinchado. Y a mí me colocaron los senos, sí. y me ponían uno y el otro era seco. Y eso la gente le caía bien a eso. Y me hicieron esa operación y habían conseguido por ahí una rana y me sacaron una rana de esa operación. Y la gente, pues, la gente que les ponga gracia a eso es bueno, Claro. que no. Y iba mucha gente a esos sainetes. Ah, bien, madre. Aquí presentaron muchos. Muchos. Que recuerdo que ahí sí no se le olvida a uno porque nos invitaron de San José, el corregimiento de San José, a una presentación allá un 6 de enero. No yo ya estaba casado, no recuerdo bien cuántos años, sí puede hacer más de 30 años. Y fuimos a presentar un sainete allá. Y no lo voy a decir, debido a la gracia que teníamos, hubo un tipo que me pegó una palmada aquí en la cara por quitarme la máscara, porque uno sale con máscara, solamente por saber quién era yo, y no me gustó nada de eso. Yo dejé de trabajar en eso porque me dio muy duro. Que quite la máscara es una cosa, pero que le hace uno así tan duro. Pero le digo yo que yo, porque tenía los dientes bien ajustados, si no me los botan. La vereda la atraviesa un camino de herradura que viene desde Nazaret hasta el corregimiento San José. Este camino era recorrido por recuas de mulas que venían de Fredonia y Santa Bárbara con productos para San José y Abejorral. Bueno, Amado, lo conocemos allá en el Parque del Retiro, que usted vende revuelto. Ah, sí. ¿Cuánto aquí ande revuelto? No, pues yo hace por ahí 35, 40 años. Ah, sí. ¿Y usted mismo lo cultiva? No, eso es comprado, yo compré en la ceja. Sí, señor. Y después siempre toma los guaritos, después de... Pues por ahí uno que otro. ¿Y entonces vive usted aquí solo? Solo, fíjese. ¿Usted es soltero, Amado? Sí, soltero.
Se le toca hacerse de comer y... Ay, ¿qué va a hacer uno? ¿Y por qué no tiene nada aquí cultivado? Poca plata para trabajar. Eso es lo berriondo. Pero sí hay espacio donde sí tiene buen solar. Sí, no hay un tajito. Amado es hijo de quién? Yo de Romelia Ríos y Rosendo Bedoya. Hace mucho tiempo que murieron. Mamá tiene por ahí 6 años. Y papá puede tener más de 60 de muerto. Aquí en esta casa de abajo, en esa casa antigua, en la de teja, esa es la casa de los padres paternos de los otros, pues mejor dicho, y entonces como quien dice, pues, a lo último, pues como quien dice, fui comprando por ahí derechitos y de esa propiedad que era muy grande, pues mejor dicho. Pero como que lo que pasó fue un error, supongamos que cuando eso no había notaría en el retiro, y eso lo siguieron fue en Abejorral. Un tío de nosotros pues siguió esa asociación allá pues en Abejorral y los partidarios fueron de Montebello, don Luis Blanco, recuerdo yo. Y después yo estaba trabajando cuando eso en Envigado, trabajé más, como 2 o 3 años por ahí. ¿En qué trabajaba? Un ayudante en construcciones. Y a lo último, el tío pues, el mío que fue que siguió esa asociación, un hermano de mi mamá, me dijo, eso está listo allá, cada cual ya reclamó, mejor dicho, las copias de esas escrituras, pues mejor dicho, y yo fui allá, y entonces, pero había habido ya una hermana mía que se llamaba Yanira, que vive en Medellín, tuvo una hija trabajando, y entonces, sé que es que reclamar las escrituras, y yo, no, eso se quemó todo, que eso se había quemado todo. Y entonces, después siempre hice el viaje yo allá, pues mejor dicho. Y me dijeron, no, eso es lo que pasa, fue que eso se quemó todo, mejor dicho, lo que había allá. Administración Municipal de El Retiro, moderno, cívico y pujante.